Ojalá me queden 5 minutos al final para hablar sobre el tema de las alianzas. Hoy a las 23 horas con 59 minutos termina el tiempo para que los partidos y movimientos políticos puedan inscribir en el Consejo Nacional Electoral alianzas de cara a las elecciones presidenciales del 2025. No hay de momento ninguna expectativa con respecto de ni anuncio ni nada. Entonces vamos a comentar sobre eso más adelante, porque sí creo que amerita y vale la pena mencionar algo que no, de lo que no van a hablar en los grandes medios en este país, y de lo que, por supuesto, como lo conversaba ayer con algunos amigos, con algunas amigas, colegas, seguramente se quedará en la publicación de medios internacionales y que tienen una trascendencia por hechos anteriores y revelaciones muy parecidas a la que hicieron ayer, y probablemente se quedará en las redes sociales y la conversación que se genere en torno a este tema en el Twitter, un poco en el Facebook, no sé si a través del TikTok puede ser, pero creo que más en el Twitter, donde se concentra toda la conversación del tema político, ¿no? En el Instagram casi nada, en el Facebook quizás un poquito más, pero es el Twitter, y el Twitter es de las redes sociales la burbuja más chiquitita, ¿no? Donde está el círculo rojo, los que hablamos todo el tiempo de política, los medios de comunicación. No desmerezco tampoco la red social, donde por supuesto habrán muchos ciudadanos, seguramente muchos de ustedes deben tener una cuenta de Twitter, pero no tiene tanta incidencia, no genera tanto impacto como otras redes sociales que probablemente ahora mismo están experimentando una suerte de boom, como es el TikTok, ¿no? Por todo lo que significa la revolución que ha generado en el manejo de estas herramientas, de estas nuevas formas de comunicación, las facilidades que te da. El TikTok es casi una suerte de programa de edición en línea, ¿no? Y eso también pone a prueba mucho las destrezas, la habilidad, la creatividad de los generadores de contenido y de cualquier ciudadano en general, no necesariamente de influencers, ¿no? Pero estos temas muchas veces se concentran y se quedan únicamente en el Twitter. Y es lamentable que sea así, porque el tema que aborda la publicación de The Intercept es un tema muy grave, y es un tema muy grave que no ha ocurrido únicamente en Ecuador, sino que también pasó en otros países y sigue pasando todavía, porque daría la impresión que era una estrategia regional, ¿no? Una estrategia regional para neutralizar a movimientos políticos que tenían una identificación con la izquierda o con el progresismo, como se le ha dado por llamarle ahora, con la izquierda y los valores y los principios que representa la izquierda, sin ser perfecta, pero parecería que hubo, ahora sí digo, bueno, de esto, digamos, hay gente como yo que estaba convencida desde hace mucho tiempo, no porque aparece ahora una publicación de un medio internacional, pero desde hace mucho tiempo convencido de que lo que pasaba en Ecuador con el caso de Correa y todo lo que tiene que ver con la Revolución Ciudadana, lo que pasaba en Bolivia con Evo, lo que pasaba en la Argentina con Cristina Fernández, lo que pasó con Lula en Brasil, tenía que ver con una estrategia política en toda la región, y que tenía una clarísima orientación, que tenía, digamos, que sabíamos de dónde salía y desde dónde estaba mentalizada, pensada, y desde dónde se puso a operar toda esta estrategia, que empezó con el famoso caso de Odebrecht, ¿no? Y antes de abordar lo que sucede en Ecuador, o lo que ha pasado durante todos estos años en Ecuador, y que ahora con esta revelación de
los medios internacionales Dropside y The Intercept. Es como que, wow, estamos descubriendo el agua tibia. Quisiera recordarles que en 2019 The Intercept, a través de una investigación del periodista estadounidense Glenn Greenwald, reveló una serie de audios y de comunicaciones del famoso juez Moro. Ese juez que logró la encarcelación de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, acusándolo de recibir una serie de supuestos beneficios de parte de la empresa constructora Odebrecht. En una entrevista concedida a varios medios de comunicación posterior a la publicación, el periodista Glenn Greenwald decía una frase que bien podría aplicarse a futuro en este país con respecto del personaje sobre el cual gira la investigación última de la que les hablo, y que está, por supuesto, planteada como pregunta hoy en la transmisión de Radio Pichincha. Sobre el juez Moro, el periodista Greenwald decía: Moro creyó que estaba totalmente por encima de la ley y de las reglas. Y eso fue lo que pasó. Moro, quien después además recibió pagos por los favores que había hecho durante el gobierno de Bolsonaro, en donde le dieron cargos públicos como pago a los favores por haber neutralizado, perseguido y encarcelado a Lula. Lula, que ahora es el presidente. La diferencia es que en Brasil esto sí generó un revuelo y generó también, por supuesto, mucha indignación de ver cómo habían utilizado todo el aparato de justicia para perseguir, para asesinar reputacionalmente a gente que estaba vinculada con la izquierda de ese país, con los sectores sociales. Y yo no sé si es que ese efecto se vaya a generar acá. Debería ser que sí. Y ahí creo que mucho tiene que ver también lo que todos y cada uno de nosotros podamos y debamos hacer. Para que empecemos, como les planteaba yo, fíjense, hace pocos días nada más, a propósito de unas declaraciones que habían brindado familiares del señor Villavicencio con respecto de las dudas que les dejaba a ellos el trabajo de la Fiscalía en torno a la investigación del asesinato del candidato. Hay que empezar a desmitificar a gente que ha contado con un blindaje mediático realmente brutal durante estos últimos años, y gente a la que le han dado un poder descomunal, un poder excesivo y un poder que ha terminado siendo inmanejable para ellos mismos. Me refiero a la fiscal Diana Salazar. Una persona que me parece que no ha podido administrar todo el poder que en este país los políticos le dieron, y aparentemente también instancias internacionales o gobiernos extranjeros le dieron. Y no escapa tampoco el trabajo que ha hecho la prensa a través de ese blindaje mediático del cual les estaba hablando. Lo que ha pasado en el Ecuador con respecto del manejo de la justicia en manos de una fiscal como la señora Salazar estaba a la vista y paciencia de los 18 millones de ecuatorianos. Sus excesos, sus desatinos, sus exabruptos, sus errores, sus omisiones. Veíamos todos los días y sabíamos todos los días. El problema es que
acá a través de la imposición de algo sobre lo cual también hemos hablado mucho durante los últimos días, y fíjense ustedes las coincidencias, de la imposición de los relatos y de las narrativas en este país, por efecto de la repetición de los mensajes, de los titulares, y qué importante ha sido ahí políticamente para los sectores más radicales de este país, la ayuda que han recibido de la prensa. Entonces, durante mucho tiempo, acá, todos los días, se encargaron de aniquilar la reputación de varias personas, empezando por el expresidente Correa, y con él muchísimos más, probablemente casi todos los miembros de su organización política sufrieron de esa persecución, unos más, otros menos. Unos fueron a parar a la cárcel, otros fueron a parar en el exilio, otros han tenido y han optado por casi que invisibilizarse a sí mismos, no opinar, para alejarse de la mira de la Contraloría, de la Fiscalía, de los jueces. Porque mucho de eso ha sido construido a través de medios de comunicación, de titulares, de reportajes, hasta de documentales, porque acá está, o sea, no es un secreto para nadie, hubo gente que fue contratada para hacer documentales. Muchos de ellos, por supuesto, plagados de mentiras. Y bueno, lo increíble era ver todos los días que haya gente que creía en esos procesos y que creía en cada una de las cosas que los medios de comunicación repetían. Como por ejemplo, a ver, sobre esto lo hemos hablado 1000 veces con ustedes, pero creo que siempre vale la pena recordar. La famosa deuda de... No, perdón, ¿qué deuda? El robo de los 70,000 millones de dólares. Que no eran 70,000, que después una presidenta de la asamblea dijo 25,000, después apareció un encuestador por ahí que dijo que eran 100,000 millones. Nunca se pusieron ni siquiera de acuerdo para acusar sobre el monto que supuestamente se había robado Correa. Acusaban de que se habían robado tal cantidad de plata y después se les veía haciendo colectas para poder pagar a los abogados de Glass, ¿no? Yo decía el tema de la deuda. Lo de la deuda también, a propósito de unas ciertas imprecisiones que se cometieron en estos días desde un medio de comunicación que se dedica a hacer fact-checking. Acá se comieron el cuento de que Correa dejó la deuda por encima de los 70,000 millones de dólares. También otra mentira. Y una mentira que además surgió desde un ente oficial como la Contraloría a cargo de Celi. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, al principio, el correísmo, Correa, la Revolución Ciudadana, corruptos, ladrones. Y a eso le dieron todos los días, en todos los medios de comunicación, en televisión, en radios, y con mucha más furia y responsabilidad en radios. Me van a perdonar, esto no tiene nada que ver con un aire de superioridad ni ningún tipo de complejo ni nada, pero en las radios de provincia, donde peor se maneja todavía la información, con muchísima irresponsabilidad. Y claro, para eso, por supuesto, también era súper necesario desmontar la ley de comunicación, pues para que salgan y repitan cualquier tontería sin hacerse responsables de lo que dicen. Entonces, que se robaron 70,000 millones, 100,000, 25,000, los que sea. Después apareció una secretaria anticorrupción y dijo, no fue tanto, fueron 2,000 millones que se robaron. Bueno, dijeron lo que dijeron, que se han robado X cantidad de dinero, que la deuda pública que dejó Correa era de tanto, en fin. Muchas de esas mentiras, como por ejemplo ahora también lo vinculado con el asunto de la reconstrucción de Manabí, lo cual da para la burla, ya ni siquiera para el análisis, ¿no? Porque a eso se ha sumado el presidente Noboa diciendo que, refiriéndose específicamente al gobierno de Correa, que fue a dejar migajas en Manabí. Y hay un proceso judicial
liderado por la Fiscalía a cargo de Salazar, sobre funcionarios del gobierno de Correa, empezando por Glass y otros más, diciéndoles que hicieron más de lo que debían hacer. Entonces, hasta para eso deberían ponerse de acuerdo. O entregaron migajas después del terremoto del 16, o como dice la Fiscalía, hicieron más cosas que no debían hacer, como por ejemplo construir los parques lindísimos además que tiene, por ejemplo, ahora Puerto Viejo, La Rotonda o Las Vegas, lindísimos. Uno de esos parques donde el desubicado de Moreno dijo que era para que los niños y las niñas y los jóvenes vayan a hacer el amor, ¿se acuerdan? Cuando decía cualquier tontería cada vez que abría la boca. Entonces hasta para eso deberían ponerse de acuerdo. O es que se hizo demasiado, o es que fueron a entregar migajas. Los que hemos visitado Manabí los últimos años, creo que lo sabemos sin necesidad de que nos den pensando lo que pasa en Manabí, ¿no? Y debe ser que los hermanos manabitas interpretan las cosas tal y como son y la realidad tal y como es, y así lo expresan cada vez que van a las urnas. Que eso habla muy bien además de Manabí, porque se trata de un pueblo que, a diferencia de otros, termina siendo un pueblo bastante agradecido y que reconoce lo que pasó. Yo no creo que los hermanos manabitas sean o ciegos o tontos, como creen que somos el resto de ecuatorianos. Entonces yo sí quería mencionarles este antecedente para que después nos salgan a decir que, sí, por ahí un portal digital que recién apareció, como los que aparecían acá, ¿se acuerdan? Para crear el arroz verde, el no sé qué, el no sé cuánto, aparecían portales digitales de la noche a la mañana, publicaban una nota y después eso era noticia criminis y pretexto para que la Fiscalía empiece a perseguir. The Intercept fue el medio de comunicación que en Brasil desmontó toda la guerra judicial que se había armado para perseguir a Lula. Esos mismos medios de comunicación hoy han publicado una nota que tiene que ver sobre la veracidad de unos chats filtrados que revelan que la Fiscalía de Ecuador habría estado vinculada con los Estados Unidos para armar un ataque al movimiento político liderado por Rafael Correa en Ecuador. La nota dice, en su introducción, tal vez recuerden que hace unos meses Ecuador apareció brevemente en el escenario mundial, primero cuando bandas de narcotraficantes escaparon de una prisión y se apoderaron de un equipo de televisión que transmitía en vivo, y luego cuando el gobierno del presidente Noboa lanzó una redada verdaderamente impactante en la Embajada de México, arrastrando a Jorge Glass, el ex vicepresidente del gobierno de Correa, a quien México le había otorgado asilo. Tal vez recuerden también que Estados Unidos tardó una cantidad de tiempo inquietante en emitir una declaración, aunque fuera mínimamente escéptica, sobre la extraordinaria violación de las normas diplomáticas. ¿Cómo pasó a Ecuador de ser uno de los países más seguros de América, una democracia social en ascenso y estable, a un narcoestado rebelde y tambaleante con una ola de criminalidad en aumento? Resulta que la hostilidad de Estados Unidos hacia cualquier gobierno de corte socialdemócrata, así lo identifican los periodistas autores de esta nota, que son José Olivares y Ryan Grimm, al gobierno de Rafael Correa, como un gobierno de corte socialdemócrata. Resulta que la hostilidad de Estados Unidos hacia cualquier gobierno socialdemócrata que intente trazar un camino independiente es una parte central de la respuesta. Basándonos en más de 1000 mensajes de texto enviados por la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, entre paréntesis, una estrella en ascenso que recientemente fue homenajeada en la revista Time por Samantha Power de USAID,
Mi colega José Olivares y yo hemos elaborado una nueva investigación que traza el modo en que el movimiento socialdemócrata de Correa ha sido sistemáticamente socavado, vaciando la capacidad del Estado ecuatoriano y abriendo paso a una alianza de oligarcas de derecha y narcotraficantes para tomar el poder. Todo ello bajo el pretexto de luchar contra la corrupción. Así empezó todo, ¿no? Hoy se han vuelto más desalmados, porque en un principio al correísmo, a Correa, a la Revolución Ciudadana, les tachaban o les tildaban de ladrones. Ahora ya no son solo corruptos, ahora también son narcotraficantes, porque son súper creativos, pues. Pero fueron en estos gobiernos, en los de Moreno, en el de Lasso y ahora en el de Noboa, que por ejemplo, en el de Moreno se desmontó todo el sistema de inteligencia y de seguridad de este país. Lo hemos conversado con ustedes millones de veces. Cientos de veces, para no ser tan exagerado. Cómo eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior. ¿Y eso no les parece a ustedes suficiente como para que todos los ecuatorianos digamos, si acá hubo una decisión política que les haya facilitado el trabajo a los narcotraficantes, a los delincuentes, a los fitos, a todos estos que ahora andan fugados haciendo de las suyas, porque hay, o hubo, y hay gobiernos blandengues y entregados a estas bandas criminales que les han dejado fugar, debe ser porque en un momento decidieron desmontar pues todo el aparato de seguridad con el que contaba el Estado. Lo que les acabo de mencionar, no necesitamos ni ustedes ni yo ser especialistas en seguridad, ni haber sido comandantes del ejército ni de la policía, para saber que esas decisiones fueron fundamentales y vitales a la hora de casi que entregarnos al crimen organizado. O sea, era decirle, señores, acá ya no hay Ministerio de Seguridad, ya no hay Ministerio de Justicia, no hay Ministerio del Interior, no hay sistemas de inteligencia, hagan lo que les dé la gana. Eso en resumen, ¿no? Entonces, el movimiento de Correa ha sido sistemáticamente socavado, vaciando la capacidad del Estado ecuatoriano y abriendo paso a una alianza de oligarcas de derecha y narcotraficantes para tomar el poder, todo ello bajo el pretexto de luchar contra la corrupción. Estados Unidos, con algunas notables excepciones, no ejerce el poder a través de la fuerza bruta, de golpes militares, como pasaba en la década de los 70 u 80, o paramilitares armados, como lo han hecho en Medio Oriente, o nos vamos a olvidar que fueron los gringos precisamente los que armaron y los que adiestraron a los talibanes. Porque la pelea de fondo allá era por el control territorial, político y el petróleo. Y necesitaban meterse poco a poco, generando conflictos para alterar la paz en todos esos países, y los talibanes fueron armados y adiestrados por los gringos. Pero esos mecanismos y esas formas acá en Sudamérica no son aplicables, son otras las formas. Ya no eran tampoco las formas de las dictaduras militares como las de los años 70. Pero sin duda, dicen los periodistas, el resultado termina siendo el mismo: injerencia. No podíamos hacer este tipo de informes sin nuestros suscriptores de pago y estamos, dicen, profundamente agradecidos por su apoyo. El artículo es bastante largo, dicen ellos, pero es tan largo porque es importante que todo lo que encontraron sea de dominio público, en particular ahora que Ecuador se prepara para las próximas elecciones. Las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador en los niveles más altos van viento en popa. El Departamento de Estado anunció el martes que Ecuador había acordado unirse a la Alianza de Seguridad Minera, después de recibir en Quito al subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, la Energía y el Medio Ambiente, José Fernández. Señaló la declaración del Departamento de Estado: la decisión de unirse al foro minero ampliará la cooperación entre Ecuador, Estados Unidos y todos los socios
y los países del foro para promover el comercio a lo largo de toda la cadena de valor, desde la exploración, la extracción, el procesamiento, la refinación, hasta el reciclaje y la recuperación. Abordan el tema del asesinato de Villavicencio. Partiendo del hecho ocurrido aquel 9 de agosto. Fernando Villavicencio, un político ecuatoriano, carismático, dicen ellos, había estado subiendo en las encuestas en las elecciones anticipadas de agosto, al prometer enfrentarse a la influencia corruptora de los violentos y organizados carteles de la droga. Menos de 2 semanas antes de las elecciones, mientras el candidato caminaba entre una multitud hacia su coche en un acto de campaña, un asesino lo mató a tiros. El asesinato sacudió a Ecuador y atrajo la atención internacional hacia las elecciones del país. Los partidarios de Villavicencio rápidamente culparon a la izquierda de Rafael Correa, presidente entre el 2007 y 2017, y a su partido por el asesinato del candidato, sin pruebas. Luego, el gobierno de Estados Unidos intervino. Primero, el Departamento de Estado anunció una recompensa multimillonaria por información que condujera a quienes planearon el asesinato, y después el FBI envió un equipo de agentes para investigar el asesinato. Ahora, mensajes privados filtrados que supuestamente fueron enviados por la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, y revisados por Dropsite News y The Intercept Brasil, revelan por qué Estados Unidos invirtió tantos recursos para investigar el asesinato del candidato. Según los mensajes, pongan atención, Villavicencio era un informante del gobierno de los Estados Unidos. Y Salazar, la fiscal, que estaba en estrecho contacto con el embajador estadounidense, ayudó a dar forma a una narrativa pública de que el partido de izquierda de Correa era el culpable del asesinato. La narrativa, el relato, el mensaje. No las pruebas, no las evidencias, no las certezas. El relato y los titulares. Una maniobra que evitó con éxito que el correísmo regresara al poder y aceleró dramáticamente el asombroso descenso del Estado ecuatoriano. Y por supuesto, que emergiera una figura completamente nueva y hasta ese momento desconocida a nivel nacional, como Daniel Noboa, que arrancó las elecciones del 2023 con menos del 3% de intención de voto. Que creo que ese es un detalle no menor en este asunto. La sensible revelación es una de las muchas que surgen de la serie de chats filtrados entre un ex asambleísta ecuatoriano, Ronnie Aliaga, y una cuenta que él dice era la de Salazar. Dropsite es el primer medio en idioma inglés que obtiene acceso completo a los explosivos registros de chat que revelan el funcionamiento interno de un ataque con motivaciones políticas contra el principal partido político de izquierda que tiene el Ecuador, que es la Revolución Ciudadana, todo esto con la bendición del tío Sam de los Estados Unidos. Algunos de los mensajes han sido difundidos por los medios ecuatorianos que han ocultado la historia. La prensa extranjera ha ignorado en gran medida las filtraciones que ofrecen una mirada poco común e íntima a un ejemplo de la estrategia deshonesta de la derecha respaldada por los Estados Unidos. Esta estrategia, en la última década, ha engañado a gran parte de los medios, promovido movimientos reaccionarios y sentimientos antipolíticos, hecho retroceder avances sociales y causado estragos políticos en Brasil, Perú, Guatemala, Argentina, Bolivia, Venezuela, Honduras y otros países. El expresidente Donald Trump también ha coqueteado con ella al intentar utilizar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para perseguir a sus adversarios políticos. Los mensajes de Diana Salazar son ahora objeto de una investigación por parte de los colegas de Salazar y actualmente se enfrenta a un juicio político por incumplimiento de funciones dentro de la Asamblea Nacional de Ecuador, un proceso liderado principalmente por la Revolución Ciudadana. En mayo, un abogado penalista con sede en Florida, que representa a un ecuatoriano implicado en una de las investigaciones de Salazar, escribió una carta al Comité Judicial de la Cámara de Representantes y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos afirmando que los mensajes violan varias leyes federales en Estados Unidos. El abogado recomendó que Estados Unidos incluyera a Salazar en la lista negra por revelar información altamente sensible y confidencial de las agencias policiales. Salazar y su abogado no respondieron a una solicitud de entrevista ni una lista detallada de preguntas de The Dropsite y de Intercept Brasil,
Ella nunca ha negado que los chats le pertenezcan, pero Salazar ha calificado todo el calvario como un circo político, diciendo que es un intento de contaminar una de sus principales investigaciones. En marzo, cuando el asambleísta comenzó a publicar los chats, se refiere a Aliaga, Salazar dijo en Twitter antes, seguiré centrada en lo que es importante. La desesperación no tiene límites, no distraerán nuestra atención. Como un antecedente histórico, los periodistas anotan que desde que fue designada en abril del 2019, Salazar se ha convertido en uno de los aliados más fuertes de Washington en el país, y los funcionarios estadounidenses la han defendido como una cruzada contra la corrupción. El Departamento de Estado le entregó un premio a finales de este año, recibirá otro premio del Woodrow Wilson Center, y Samantha Power, la administradora de USAID, escribió un elogioso perfil de Salazar en la revista Time. El apoyo de Estados Unidos es esencial para un izquierdista con aspiraciones políticas. Con la excepción de la presidencia de Correa, las relaciones bilaterales han sido históricamente tan estrechas que en el 2000 Ecuador llegó incluso a reemplazar su propia moneda por el dólar, y no nos olvidemos que también cedimos territorio para que instalen una base militar en Manta, provincia de Manabí. Por esas mismas épocas, ¿no? En el 99, de hecho, un año antes. Salazar ha encabezado una serie de procesos de alto perfil para, como ella misma ha afirmado, erradicar la corrupción en Ecuador, lo que ha desatado una fiebre nacional de sentimientos anticorrupción y antipolíticos. Entre los objetivos de las investigaciones se incluyen los últimos 3 expresidentes, Correa, Moreno y Guillermo Lasso. El caso de impeachment presentado por sus oponentes políticos la acusa de acelerar estratégicamente los casos contra la izquierda y demorar otros, incluidos los que implican a Lasso y Moreno, ambos derechistas. Se refiere a que el juicio político estaría también motivado porque acá, y esto fíjense, es interesante porque es una tesis que no surgió precisamente de la Revolución Ciudadana, sino desde otras voces que hoy están en la contienda política. Y si ustedes hacen memoria, quienes nos han seguido durante mucho tiempo, durante los últimos años, fue justamente en estos espacios de entrevistas de Radio Pichincha que tanto Carlos Medina, abogado, como Pedro Granja, hoy candidato o precandidato presidencial por el Partido Socialista y abogado de profesión, hablaban de cómo Diana Salazar y la Fiscalía imprimía 2 tipos de velocidades dependiendo los casos y dependiendo, por supuesto, los protagonistas o los implicados en esos casos. Entonces, si en el caso estaba involucrado Correa, Glass o alguien de la Revolución Ciudadana, había que subirse a un Ferrari e ir a 300 kilómetros por hora. Pero si el implicado era Moreno en los DINA Papers o Lasso con el caso León de Troya, gran padrino, gran cuñado, como quieran llamarle, había que subirse en un pichirilo de los años 70 y rogar que el pichirilo no se apague. Entonces, en unos casos en los que estaba vinculado la Revolución Ciudadana o las izquierdas, sí había que ir muy rápido y en otros no. Esto lo recuerdo yo clarísimo. Eran tesis que en estos espacios nos la decían personajes que además nada tienen que ver con la Revolución Ciudadana y que en ese momento no eran actores políticos, como uno de ellos sí lo es hoy, Pedro Granja, que es un precandidato presidencial. Pero ellos decían en ese momento que la Fiscalía manejaba la velocidad de acuerdo a sus intereses y a su conveniencia. Vayámonos más allá, porque hoy Pedro Granja es un actor político y ha confrontado abiertamente con Correa en los últimos días. Olvidémonos de Pedro Granja. Acordémonos de lo que decía Cristian Zurita en un espacio de entrevistas, esos programas que hacen los domingos los canales de televisión, en donde nos dicen a los ecuatorianos qué es lo que debemos creer y cómo tenemos que pensar. Y en los programas en los que durante los últimos 7 años nos han dicho que Ecuador hoy es un mejor país. Hoy que no tenemos luz, que no tenemos seguridad, que no tenemos trabajo, etcétera, es un mejor país Ecuador. En esos espacios, Cristian Zurita
amigo íntimo de Villavicencio, colega de Villavicencio, con quien publicaba las supuestas investigaciones Villavicencio, llegó a decir que Glass estaba preso por la fuerza de las circunstancias, no por pruebas, no por evidencias, no porque se haya demostrado que se robaron 70.000 millones, 25.000, 10.000, 5.000, lo que sea, no, por la fuerza de las circunstancias, demostrando una vez más la selectividad con la que actuó la justicia y la fiscalía a cargo de la señora Salazar. Los periodistas han demostrado varias cosas con respecto de la forma de operar de la fiscalía a través de la filtración de estos chats, en donde, si ustedes entran, y les recomiendo que lo hagan, a estas webs de The Drop Site y de Intercept, van a encontrar los videos, y en los videos las grabaciones de la pantalla de celular de cada uno de los mensajes que Ronnie Aliaga recibía de Diana Salazar, las cosas que dice. Cosas como, por ejemplo, dice haber retrasado las investigaciones contra Lasso y Carrera para no ayudar a los correístas en las elecciones del 2023. Esto, ¿se dan cuenta lo grave que es? La fiscal Salazar se convirtió casi que en el árbitro de la democracia de este país. Y los casos judiciales en el Ecuador se habían convertido en parte de las estrategias políticas en las elecciones. Acá estamos hablando de las del 2023, pero no se dice nada de las del 2021, cuando hicieron todo lo posible para ajustar los tiempos judiciales a los tiempos electorales. Entonces Salazar no apresuró, lo que les decía, se subió a un pichirilo del 70 que se apagaba para llevar adelante los casos contra Danilo Carrera y contra Guillermo Lasso, y prefirió que el pichirilo simplemente no se mueva y así no influir en las elecciones del 2023 para impedir que la Revolución Ciudadana gane. Salazar también dice que Lasso sabía que ella iba a ir por la cabeza de Carrera. Claro, después de las elecciones. Al parecer Lasso aceptó sacrificar a Carrera para salvarse él. Lasso ya sabe que me lo cargaré a su cuñado, le dice Salazar en los mensajes a Ronnie Aliaga. Sobre Villavicencio y el FBI, Salazar asegura que Villavicencio era informante del FBI y de los Estados Unidos. Aparte, se queja de que el FBI, tras obtener el teléfono de Villavicencio, le transfirió los datos del celular, pero después de borrar información clave. Ella misma, la señora Salazar, habla de fraude procesal. Es decir, la información que se pueda algún día obtener del celular de Villavicencio fue alterada, ya sea por el FBI o por la Fiscalía de Ecuador. La información ha sido alterada. Y el teléfono nunca fue al río Tomebamba, ni nada por el estilo, como lo aseguraba una de las familiares del señor de Villavicencio. Salazar se jacta de su estrecha relación con la Embajada de Estados Unidos y asevera que los americanos están obnubilados o preocupados con un posible triunfo de los correístas. Quieren la cabeza de Correa. Es lo que escribe Salazar en los chats. Los gringos quieren la cabeza de Correa. Uso ilegal de información confidencial. Salazar divulga mucha información reservada sobre las investigaciones en curso de la Fiscalía y usa esta información para intimidar o advertir a una captura inminente. En el caso de Ronnie Aliaga, Salazar le dijo que huyera del país y hoy Aliaga no está en el país. Bueno, les pregunto, después de leer esto, de saber esto, de las revelaciones que ha hecho de Dropside y de Intercept, ¿nos vamos a quedar cruzados de brazos? ¿Vamos a seguir creyendo que Diana Salazar incluso es un cuadro y un perfil presidenciable? ¿Y vamos a seguir creyendo que la señora es intocable? ¿Y vamos a seguir creyendo lo que nos dice Carlos Vera, lo que nos dice Jorge Ortiz, lo que nos dice Janedy Nostroza con respecto de la señora Salazar, a quien el Vaticano debería pensar incluso en beatificarla? ¿Vamos a seguir creyendo que la señora es una santa? ¿O vamos a empezar a darnos cuenta de que el daño que le ha hecho Diana Salazar al país no pasa únicamente por la persecución política contra los correístas? Pasa por haber, a través del uso de casos judiciales gravísimos y de asesinatos como el de
un candidato presidencial, y de casos todavía igual o más graves, como el del narcotráfico, el crimen organizado y la mafia albanesa, haber interferido en procesos judiciales, y nos vamos a quedar así, cruzados de brazos y muy tranquilos. No sé, yo sí les invito a ustedes a hacer lo que corresponda hacer para que le convenza a su tía, a la tía que comparte chats, en los chats memes falsos, de que las cosas no son como dice el meme falso. Para que le convenza a su vecino, a la señora de la tienda, que no quiere que regrese Correa por X motivo, Y, Z, lo que sea, de qué es lo que ha pasado durante estos años y cómo han manipulado la justicia en este país y han entregado a través de las cosas que estamos viendo que han hecho, el Ecuador a los delincuentes que son los que hoy nos tienen sometidos al miedo. A los correístas y a los anticorreístas. Los vacunadores no están preguntándole si usted es o no es correísta. Los extorsionadores, los secuestradores, a ellos no les importa cuál es su afiliación política. Lo que les importa es haber tenido en este momento un país completamente entregado, porque se dedicaron con todas sus fuerzas a perseguir a un movimiento político, a un personaje político, y dejaron olvidado todo lo demás. Entre las cosas más importantes, la seguridad, la suya y la de sus hijos. Yo se le invito a que salga de esa zona de confort y a que empiece a conversar con su tía, la que comparte los memes falsos en los chats de la familia, y le invite a leer la investigación de Dropsite.